El tema de hoy es hidatidosis. La hidatidosis es una zoonosis sumamente importante en nuestro país, sobre todo en las zonas ganaderas, pero Arequipa ciudad no es ganadera, pero sin embargo en los hospitales llegan pacientes enfermos con hidatidosis que tienen que ser tratados o intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la hidatidosis? Es una zoonosis. Es una zoonosis porque es una enfermedad que también tiene el, el ganado vacuno, ovino, cualquier tipo de ganado. Entonces, por eso es una zoonosis. Y es causada por hidátides, que son larvas localizadas principalmente en el hígado y pulmón, pero pueden estar en otros sitios. Se adquieren por ingerir huevos de la Taenia echinococcus granulosus y cuyo hospedero definitivo es el perro. Entonces aquí pueden ver hidátides, así son las hidátides de diferentes tamaños. En el hombre generalmente son pocas, generalmente una o a veces dos hidátides, pero en los animales se suele encontrar así cantidad de larvas en sus vísceras, ¿no? Esta es entonces la larva de echinococcus, se llama hidátide, por eso la enfermedad se llama hidatidosis. ¿Y cuál es esta tenia, Echinococcus granulosus? Es la que están viendo aquí. Es una tenia pequeña de medio centímetro más o menos, con un escoles que tiene 4 ventosas, un rostelo y doble corona de ganchos. O sea, muy similar a tenia solium en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, es pues pequeñita esta tenia, muy pequeña. Y solamente tiene 3 prolótidas, una inmadura que la ven acá, que no se ve mayormente nada, la madura donde ya se ve el poro genital, el aparato reproductor, y la prolótida grávida, en la cual el útero se ha desarrollado bastante, y ven acá los huevecillos. Entonces esta tenia es un parásito del intestino delgado del perro, o también de algunos otros caninos como zorros, chacales, lobos de tierra, por supuesto. Y entonces, generalmente son cientos o a veces miles de tenias que tiene el perro en el intestino. Bien. Eso entonces se llama Echinococcus granulosus. Es un cesto como los que hemos estado estudiando. Aquí tenemos que vamos a ver la larva hidátide, pero ya con sus características morfológicas, es decir, que tiene un continente y un contenido. El continente está formado por 2 láminas. La lámina germinativa, muy delgada, casi es una fila de células, que la ven aquí, y que tiene algunos repliegues llamadas vesículas prolígeras o vesículas germinativas, en las cuales también se puede ver en su interior unas estructuras más o menos de 200 micras, un poco menos, llamadas escólisis o también protoescólex, es el nombre que tienen estos. Entonces es una vesícula prolígera con un protoescólex, ¿no? Generalmente son varios protoescólex que pueden estar en el interior. Otras veces estos escólisis o protoescólex pueden estar directamente pegados a la membrana germinativa sin tener una vesícula prolígera. Y otras veces la vesícula prolígera se rodea de una membrana cuticular como esta y va a formar vesículas hijas. Y digo esta membrana cuticular que es la segunda membrana del continente, que es una lámina un poco más gruesa, puede llegar a tener algunos milímetros, y que es blanquecina como clara de huevo y no tiene células, o sea, no tiene núcleos. Son láminas como hojas de cebolla que se forman alrededor de la hidátide y que la protege. Y no solo que la protegen desde el punto de vista mecánico, físico, sino que es una membrana impermeable y además inerte, es decir, que no permite la respuesta inmune del hospedero.
es como si fuera de silicona, ¿no? Entonces está en los tejidos y el organismo no lo reconoce como extraño, no le produce inflamación ni cosa por el estilo. Entonces, esta membrana pues es importantísima. Es importante. Sin embargo, también es importante la membrana prolígera porque también es antigénica. Esa sí es muy antigénica, ¿no? Bueno, eso es entonces el contenido. Dos capas, la capa germinativa y la capa laminar. Pero además eso es el continente. Y además hay un contenido. Y el contenido es, en primer lugar, un líquido que está en su interior de la larva. Es un líquido transparente, le dicen cristal de roca, otros le llaman agua de manantial, ¿no? Sumamente cristalino y que contiene muchas sales, por lo tanto es salado, además tiene proteínas y es muy antigénico. Igual que la membrana germinativa, tiene pues una enorme cantidad de antígenos que desencadenan una respuesta inmune. Este líquido hidratídico, entonces, está manteniendo la forma de la hidátide y además está en suspensión todas estas estructuras que son vesículas prolígeras que se pueden desprender, algunos protoescoles, a veces se rompen los ganchos de los protoescoles, también están ahí en el líquido. Y entonces cuando uno obtiene este líquido con una jeringa punza de una hidátide y la pone a la centrífuga, ve cómo se forman en el fondo unas estructuras blanquecinas y que si las mueve quedan como nieve, ¿no? Así como que se suspenden. Estas partículas se conocen como arenilla hidratídica. Es decir, que la arenilla hidratídica son todos estos elementos que pueden estar en suspensión, ya sea vesículas hijas, prolígeras o protoescólex, ¿no? Bien, entonces esto es lo que corresponde al continente. Veamos entonces con mayor detalle esta hidátide. Aquí, vean, esta es la membrana germinativa, muy delgada, ¿no? Luego tiene la membrana laminar o cuticular, también se llama porque es como una cutícula, o laminar porque son láminas, y en el interior el contenido, el líquido hidratídico, las vesículas prolígeras con protoescólex en su interior. Acá también, acá está sin protoescólex, acá hay un protoescólex que está directamente en la membrana, y esta ya se desprendió. Y ya se desprendió, tiene la membrana prolígera y además tiene la membrana cuticular. Y entonces al tener la membrana cuticular va a tener ya las características de unidad y por eso se llama vesícula hija, ¿no? Que es diferente a la vesícula prolígera que no tiene la membrana cuticular o laminar. Pero ustedes están viendo aquí que hay otra capa más externa a la larva y esa es la adventicia, es la capa adventicia que es propia del hospedero. Entonces la larva al crecer va colapsando células y haciéndolas que se conviertan prácticamente en láminas, ¿no? O un tejido de colágeno, ya no se distinguen muy bien las células que han sido colapsadas del tejido en el cual se encuentra la hidátide. Esta capa se llama adventicia. Entonces, si nosotros tenemos aquí la larva y le juntamos la capa adventicia, vamos a tener lo que se llama el quiste hidatídico. En este caso, solamente era la larva. Aquí ya tenemos un quiste hidatídico. ¿Qué quiere decir? Que el quiste hidatídico ya tiene tres capas. La capa adventicia del hospedero, la capa laminar y prolígera de la larva con el contenido del líquido y todo lo demás que hemos mencionado. Entonces eso se llama quiste hidatídico. Acá tienen una vesícula prolígera llena de protoescolex, ¿no? Vean acá, estos son los ganchos. El protoescolex no es otra cosa que un escólex de la futura tenia que está invaginado. Entonces, esto es el protoescolex, o sea, proto antes del escolex, ¿no? Y cuando este protoescolex llega al intestino del perro, se evagina y se fija en la mucosa y empieza a formar toda la tenia. Entonces, por eso tiene su corona de ganchos. Aquí también para que vean, esta es una vesícula prolígera que está pegada a la membrana germinativa, que es esta delgadita. Acá hay una vesícula prolígera que se desprendió, pero lo que quería mostrarles es la capa laminar. Todo esto desde aquí hasta aquí es la capa laminar.
son láminas superpuestas. Entonces tenemos la capa germinativa, ¿no? La capa laminar hasta aquí, y esta es la capa adventicia, que está ya en contacto con el tejido sano. Esta es la capa adventicia. Entonces desde acá para adentro tenemos ya el quiste hidatídico. Este es el huevecillo de Echinococcus granulosus. Si ustedes lo ven, tiene una cubierta radiada, en el interior un embrión hexacanto, mide 45 micras más o menos, 40-45 micras, y entonces es similar, morfológicamente idéntico a los huevos de Taenia solio o Taenia saginata que hemos visto. Entonces no se puede distinguir de ellos. Pero esto está en las heces del perro. Pero además el perro tiene otras tenias que también eliminan estos huevecillos así muy similares. Entonces cuando vemos estos huevos no podemos decir si es de Taenia solio, de Taenia saginata, o es de Echinococcus granulosus o de otras tenias. Por eso decimos huevos de Taenia sp, ¿no? Y este es el protoescoles, miren, que es un poco más grande que el huevecillo, por supuesto, alrededor de 200 micras. Y cada protoescólex, miren, tiene el escólex invaginado, acá está la corona de ganchos, mentosas, y además tiene estas estructuras ovaladas que se llaman los corpúsculos calcáreos. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hemos visto el corte histológico de cisticerco, vimos que tenía una capa externa festoneada, una capa media de tejido conectivo muy delgadita, y después un tejido conectivo laxo con fibrillas, y allí se encuentran también estas estructuras que se llaman los corpúsculos calcáreos, ¿no? Que las estamos viendo acá nítidamente. Entonces es una característica de muchos cestos tener estos corpúsculos calcáreos. Bien, veamos. En realidad nosotros vamos a estudiar las larvas de Echinococcus granulosus, que tienen esta característica que ya la hemos mencionado, que miden más o menos 4 milímetros, o sea, medio centímetro más o menos. Pero hay otras Echinococcus que están en otro tipo de animales y que pueden ser el Echinococcus multilocularis, que va a producir hidátides con muchas vesículas, por eso se llama multilocularis, múltiples estructuras circulares, ¿no? Y hay otra que es Echinococcus boyeli o Echinococcus oligartus. Entonces hay varios que pueden producir también hidatidosis, pero generalmente en diferentes animales. Multiloculares se suele ver en hombres, en nuestro país no tenemos, por eso no lo estamos estudiando, y prácticamente todos los casos que vemos nosotros son de Echinococcus granulosus. Veamos cómo es el ciclo. El ciclo es interesante porque tiene como hospedero definitivo al perro. ¿Por qué es hospedero definitivo? Porque tiene la tenia adulta en el intestino, y no una tenia, son cientos o a veces más de 1000 tenias en el intestino. Por lo tanto, esta tenia va a producir huevos, y estos huevos, como ustedes están viendo, con esa corona radiada del embrión hexacanto, idéntico a los huevos de Taenia solio o saginata, salen con las heces del perro y contaminan el suelo o el agua. Y entonces, de esa manera el ganado se va a infectar, pero también el hombre. Por eso que el hombre es un hospedero intermediario accidental, ¿no? Que este es digamos, el hospedero intermediario adecuado, el ganado, para continuar el ciclo, porque el hombre ya no continúa el ciclo. ¿Por qué? Porque una vez que una persona o un animal ingiere estos huevos, va a suceder que tienen que pasar estos huevos, vamos a hablar en el hombre, van a pasar estos huevos hacia el aparato digestivo, al estómago. Digo que vamos a ver en el hombre porque es lo que nos interesa, pero es exactamente igual que lo que pasa en el ganado. Entonces, una vez que estos huevecillos llegaron al estómago, se activaron, y cuando pasan al intestino se eclosionan, se abre esta cubierta
del huevo y el embrión hexacanto. Recuerden, estos 6 ganchitos, por ahí me preguntaron si estos eran los ganchos de la tenia. No, nada tienen que ver. Estos solo son 6 ganchos y la tenia tiene pues 30, 32 ganchos o más. Y solamente estos ganchos sirven para fijarse en la mucosa intestinal. Entonces se eclosiona el huevo, sale el embrión hexacanto y con estos 6 ganchitos se fija la mucosa. Y ahí se quedan prendidos en la mucosa. Y el embrión hexacanto comienza a alisar el tejido con enzimas hasta introducirse a la submucosa. Cuando llega a la submucosa, va a entrar a un vaso sanguíneo. Y entonces estamos entrando pues a los vasos sanguíneos que salen del intestino y que conforman, ¿no es cierto?, el sistema porta. Y por el sistema porta, ¿a dónde van a ir? El primer sitio es el hígado. Y entonces el hígado se convierte en el primer filtro de estos embriones hexacantos. Algunos se quedan allí, otros pasarán hacia el corazón, o sea, por las venas suprahepáticas, al corazón, al pulmón, y en el pulmón es el segundo filtro donde se queda ya la mayor parte de embriones hexacantos. Son pequeñísimos, 30 micras más o menos. Y entonces algunos pueden pasar todavía por la circulación y regresar al corazón izquierdo y de ahí pueden ser enviados a cualquier parte de los tejidos. Entonces, estos no hacen ciclo de luz, por si acaso, no están pasando al sistema respiratorio, solamente van por la sangre al pulmón, se quedan ahí algunos y otros pueden regresar por la sangre también, no por la vía respiratoria. Regresan por la sangre y de ahí van a cualquier tejido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con este embrión hexacanto, que es de 30 micras, iguales en el ganado. ¿Y qué pasa cuando está en las vísceras del hombre o del ganado, en el hígado, en el pulmón o en cualquier otro sitio? Una vez que llega a estos tejidos, el embrión hexacanto empieza a vesiculizarse, igual que en el cisticerco. Se vesiculiza, es decir, se forma una cavidad en su interior y va llenándose de líquido y va creciendo para formar la hidátide. Entonces, en una estructura que tiene 30 micras, se puede formar una hidátide que puede tener hasta 20 o más centímetros de diámetro. Hemos visto en pulmón prácticamente todo un hemitórax lleno con una hidátide. Entonces, en el ganado, en el hombre ahí se quedan, ¿no?, como quistes hidatídicos que hay que operarlo, etc. Pero en el ganado, estos quistes hidatídicos se quedan en el animal y cuando lo benefician en el camal, que es el veterinario inmediatamente detecta estos quistes porque se notan, ¿no? Son como bultos que están en el hígado o en el pulmón, y entonces esas vísceras las decomisa. Pero cuando es en la casa, matan una ovejita o la matanza clandestina, esas vísceras no las pueden vender porque nadie va a comprar, están llenas de como tumores, ¿no?, llenas de líquido, de bolsas de líquido. Entonces, esas vísceras que hacen los dueños de este ganado, se las dan a los perros. Y entonces el perro gustoso se va a comer estos hígados o este pulmón crudo, por supuesto, y en estas vísceras se van a encontrar las hidátides que tienen protoescoles. Tienen que tener protoescoles. Si una hidátide no tiene protoescoles, es una hidátide infértil y no continúa el ciclo. Entonces, si tiene protoescoles, estos protoescoles están acá y el perro se come miles de protoescoles. Y cuando llegan al aparato digestivo se deshace, por supuesto, la hidátide y se liberan estos protoescoles, que una vez que se fijan a la mucosa, mejor dicho, primero se evaginan, como están viendo acá está la corona de ganchos, y luego se fijan a la mucosa y a partir de ahí, de este cuello que tiene, se forma toda la tenia que tiene medio centímetro. Entonces, el ciclo es muy sencillo. El perro hospedero definitivo, el ganado hospedero intermediario, las vísceras están con hidátides, ¿no es cierto? El perro elimina huevos con protoescoles que ingiere el ganado ganado forma la hidátide, y una vez que está formada la hidátide y lo benefician, esa hidátide se la dan al perro y el perro se infecta con estos protoescoles para formar nuevas tenias. Entonces, si hablamos del hombre, la localización del hombre es principalmente hígado y pulmón, pero puede estar en cerebro y en otros tejidos.
El estadio infeccioso, entonces, para el hombre es este huevo. Es igual que en cisticercosis. Los huevos de Taenia soleus son el estadio infeccioso para que el hombre haga cisticercosis, no para teniasis. Para tener teniasis tiene que comer carnes de cerdo. Pero en este caso es el huevo que ha eliminado el perro. Entonces, el estadio infeccioso para el hombre es el huevo en las heces del perro. El mecanismo de infección es a través del agua, de las verduras, de las manos. Imagínense un perrito defecando en una seca, cerca de una seca y más abajo otra persona tomando agua sin hervir y está ingiriendo estos huevos con su embrión exacto. El hospedero intermediario entonces es el ganado y accidentalmente el hombre, y el hospedero definitivo es el perro. Aquí más todavía para que sea más fácil, esta es la hidátide, las tenias en el intestino del perro, que van a eliminar huevos. Estos huevos infectan al ganado, el ganado forma los quistes en las vísceras y estos se lo dan al perro para continuar el ciclo. Pero el hombre también puede ingerir estos huevos, igual que en el caso del ganado, y hacer la enfermedad. Bien, vamos a ver la patogénesis. En la patogénesis hay un tema interesante. Miren, aquí esto es un corte histológico de un quiste hidatídico. Aquí tienen puede ver acá protoscolex, la membrana germinativa muy delgadita, y todo esto es la capa laminar, todo esto. Entonces tiene una capa laminar más gruesa. Y vean, acá está desprendida un poco de esta capa, que es la capa adventicia. Esta es la capa adventicia del hospedero. Y entonces existe un plano de clivaje acá. ¿Sí? El cirujano, cuando entra a operar, introduce la mano y comienza a separar la hidátide de la capa adventicia, ¿no? Que es propia del hospedero. Y esto ya es tejido sano. Entonces vean la capa germinativa, la capa laminar, y esta es la adventicia. Y acá no hay células inflamatorias. Muy rara vez se puede encontrar algunas células. Y entonces, inflamatorias me refiero. Entonces, quiere decir que no ha habido una reacción inflamatoria. ¿Y por qué no ha habido? Porque esta sustancia es inerte. No ha permitido que la inmunidad reconozca como extraño para hacer llegar células y todo un proceso inflamatorio para atacar esta larva. Por eso que crece fácilmente. Sin embargo, cuando se produce una fracción de estas membranas, entonces puede salir este líquido hidatídico hacia el tejido, y al entrar en contacto con el tejido, o se sensibiliza, o sea, queda con ya una respuesta inmune contra estos antígenos, o incluso puede haber un proceso de desprendimiento de las membranas con ya un proceso inicial inflamatorio que ya es diferente, ¿no? Entonces estamos hablando ya más de una complicación, pero generalmente cuanto crece la hidátide no causa problemas más que la reacción establecida a través de una membrana adventicia. Entonces, ¿cuál es la patogénesis? Es un daño mecánico. Simplemente el crecimiento de la larva va a hacer que se colapsen tejidos, se puedan destruir algunas células, ¿no? Y entonces comienza a comprimir ciertos órganos, puede comprimir un bronquio, puede comprimir un conducto biliar y poder causar pues sintomatología en ese caso. El daño inflamatorio, como digo, es con interrogante. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero en todo caso, si es que hubiera, no tiene importancia realmente desde el punto de vista clínico. ¿Y cuál es el mecanismo de daño? ¿De qué depende el daño? Del número. Generalmente es uno y crece más en pulmón, sobre todo en hígado, a veces son varios. En el ganado son muchos y no crece mucho también porque el ganado no tiene una supervivencia de muchos años, mientras que el hombre pues puede vivir muchos años, entonces va creciendo. Se dice que crece más o menos 1 centímetro por año, unidad, ¿no? Entonces, bueno, es variable dependiendo del hospedero. Si es un niño crece más rápido, si está en pulmón crece más rápido que en hígado, etc. Entonces el número es importante, pero también la localización. Si está en hígado, a veces no da sintomatología, en pulmón sí da sintomatología, pero en cerebro, imagínense este quiste hidatídico en cerebro, ¿no? Entonces ya causa pues serios problemas.
y también depende de la integridad de las membranas. Las membranas pueden estar completamente íntegras, como en este caso, está lleno de líquido. Aquí ya se están desprendiendo las membranas, ¿no? Aquí, este es el multilocular, entonces también se puede ver en infección secundaria, después vamos a explicar, o cuando empieza a calcificarse, ya se ve zonas, digamos, ecorefringentes, y aquí completamente calcificado, ¿no? Que eso sucede en algunos casos. Bien, entonces son todas estas variedades y dependiendo de esta evolución va a depender también el daño que se presenta. Bueno, veamos la clínica. Vean, este es un quiste ciático pues enorme, ¿no? Ocupa prácticamente todo el emitor, vean, ¿no? Y esta es la vista lateral. ¿Qué presentará un paciente así? Bueno, lo primero que va a tener conforme va creciendo, lo primero es la tos, con expectoración, a veces hemotóica, a veces con algo de sangre, y va a haber dolor torácico, disnea, y a veces ya cuando empieza a haber un proceso inflamatorio alrededor, puede producirse fiebre. Vean, esta es una hidrotirosis hepática mediante una tomografía. Acá se ve los quistes, prácticamente el hígado no se notaría, están por dentro, pero a veces comienzan a crecer y entonces ya se va a ver la hepatomegalia, va a haber dolor en hipocondrio derecho, ¿no? O a veces presionan los conductos biliares, puede haber ictericia incluso. Entonces, pero una hidrotirosis cerebral, miren, esto es un quiste casi como hecho a compás, ¿no? Entonces, porque ahí la masa encefálica es blanda, permite que el quiste vaya creciendo uniformemente, ¿no? Entonces, imagínense la sintomatología que tendrá este paciente. O puede estar más periféricamente. Por ejemplo, este es en la conjuntiva, este es un quiste ciático ocular. Y esto es interesante porque es una hidatidosis ósea. Y ustedes están viendo aquí, miren, la cabeza del fémur con una nitidez perfecta, en la cavidad cotiloidea también, y entonces acá hay una articulación perfecta. Sin embargo, acá está destruido, quiere decir que la hidatis se metió a la cabeza del fémur y comenzó a destruir también la rama ilíaca, ¿no? Que se comienza a destruir toda esta zona, ya no hay articulación. Y no solo eso, sino que se producen fracturas patológicas, como estamos viendo acá, esta fractura patológica de la rama isquiopubiana, ¿no? Que se ha fracturado, miren cómo está acá, y es una fractura patológica. En la hidatidosis ósea es el único tejido en el cual no se forma adventicia. Aquí no tenemos adventicia porque empieza la larva a crecer dentro de las trabéculas del hueso y el hueso no es capaz de formar la capa adventicia. Esto es muy interesante. Entonces vean, es pues un tema esto de las localizaciones. Esta es una complicación que se suele ver, ¿no? Es una paciente de sexo femenino de 6 años de edad. Y esto es raro porque generalmente son gente de 20 años que se ven, ¿no? Alrededor de 20 años. Nosotros vemos acá un paciente que viene con tos, con expectoración hemotóica, con disnea, y se le pregunta de dónde es, y nos dice que es de Ayaviri, o de la provincia de Melgar, o en Puno, ¿no? O Azángaro, y entonces inmediatamente lo que pensamos es en una hidatidosis, así de simple, por la localización de la enfermedad en pulmón y porque procede de una zona muy endémica como es todas esas partes de Puno, algo de Cusco también, y también Arequipa, pero en la parte alta, pero no es tan intenso como en Puno. Ahí la gente tiene esta parálisis, alrededor del 20% de la población está muy infectada. Y generalmente estos son pastores, ¿no? Entonces, o sea, no crece este niño, presentó un episodio de tos y hemoptisis, lo cual motivó su ingreso. El examen físico mostraba enflaquecida y en el examen pulmonar destacaba el murmullo vesicular disminuido, claro,
ya no pasa porque está toda la masa del quiste, respiración soplante y crepitaciones en base derecha porque ya se está colapsando el pulmón. Y esto es lo que encuentran, ¿no? Entonces, a que este quiste ya se ha roto, ya está complicado, ya hay unas membranas que están aquí. Entonces, esto a veces, cuando se ve bien, acá sobre todo, vamos a ver en otra lámina para explicarles mejor el signo del camalote. Acá no se puede ver muy bien, pero vean cómo está ya con un nivel aéreo y líquido, ¿no? Acá sí se puede ver mejor, vean este nivel líquido, y entonces los argentinos le llaman el signo del camalote. Camalote no es más que una porción de tierra que está llena de plantas y que se ha desprendido de alguna ribera del río en la parte alta, y cuando baja el río arrastra eso y empieza a flotar en el río estas ramas, incluso a veces bastante grande, y a eso le llaman el camalote. En el Río de la Plata se ve con frecuencia esto, y entonces esto es lo mismo que se ve acá, el líquido que suele estar más acá y las membranas que están flotando ahí, signo del camalote. Entonces, acá esta es esto ya es también una complicación, pero no es de este niño, sino tiene también una hidatiosis que sea, bueno, sí, es de la misma niña, me parece. Se han desprendido acá ya las membranas. Vean cómo se están desprendiendo, y acá se ve con mayor nitidez las membranas que se han desprendido en esta zona, ¿no? Bueno, acá se ve muy bien. Este es de otro paciente más bien para ver el nivel hidroaéreo, ¿no? Esto es líquido y acá ya se rompió una complicación. Entonces, la complicación es cuando se rompe el quiste. Esa es una complicación. Cuando está íntegro, está bien. O sea, no tiene las características clínicas que hemos mencionado anteriormente. Pero cuando ya se complica, las cosas cambian, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, esta es otra complicación, que el quiste está en hígado y se rompe hacia la cavidad pleural, perdón, a la cavidad peritoneal. Y entonces caen muchos protoscoles a la cavidad peritoneal. Y la cavidad peritoneal es una serosa que permite que estos protoescoles formen nuevas hidates. Entonces, aquí mucho cuidado, atención, significa que cuando un protoescoles que está en una hidate va al intestino del perro, como hemos visto en el ciclo, cada protoescoles va a dar origen a una tenia adulta, Echinococcus granulosus. Pero en el caso de que un protoescoles cae en una serosa, puede ser peritoneo, la pleura también, pero el movimiento del pulmón no deja que se desarrolle. Entonces, en peritoneo sí es muy frecuente. Cada protoescoles ya no va a formar una tenia, porque no es el perro es el único que puede tener las tenias. Y entonces, cada protoescoles va a dar origen a una nueva hidate. Esto se llama hidatiosis secundaria o siembra secundaria. Y esto ha sido un problema en la antigüedad porque le llamaban el cáncer blanco. El cirujano sacaba todos estos quistes, prácticamente un lavador lleno de estas hidates, y al cabo de un año otra vez se llenaba de hidates, ¿no? Otros protoescoles empezaban a crecer y otra vez tenían que operarlo al año, y nuevamente aparecían estas tumoraciones. Entonces les decían el cáncer blanco, ¿no? Porque no lo mataba al paciente, pero había que operarlo frecuentemente. Ahora con el tratamiento médico ha disminuido este tema. Veamos otras complicaciones, es decir, que el quiste de hígado puede pasar hacia el pulmón y se elimina por el bronquio. Aquí, bueno, esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Y aquí está pasando al bronquio, pero también puede pasar a la cavidad pleural y producir un hidrotórax, ¿no? Y si es que hay una abertura hasta el bronquio, se llama hidroneumotórax, colapsándose el pulmón, por supuesto. Este es otro paciente que tiene
Otra complicación, es un varón de 33 años sin antecedentes de interés ni alergias conocidas y acude a un hospital por dolor en hipocondrio derecho, tipo cólico, ¿no?, que le molesta ahí, de unas 12 horas de evolución, sin irradiación y aumenta con la inspiración y el movimiento. Inicialmente en el examen se le encontró una presión arterial normal y una frecuencia normal. Estaba afebril y tenía dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho, con Murphy negativo, que eso indica un cólico vesicular. Mientras se esperaba los resultados de las pruebas analíticas y de imágenes solicitadas, el paciente desarrolla un cuadro intenso de dolor en hipocondrio derecho. Esto es importante porque a veces los estudiantes tratan de aprender a palpar el hígado y pueden romperlo. Y entonces acá se rompe el quiste y el paciente desarrolla un cuadro intenso de dolor en hipocondrio derecho acompañado de hipotensión. ¿Sí? Se le baja la presión, un rash facial intenso y prurito generalizado de varios minutos. A este empeoramiento brusco se pautó, se le trató con sueroterapia, oxígeno alto flujo y corticoides intravenosos, ¿no?, remontando la presión y desapareciendo el rash y el prurito. Las pruebas complementarias con posterioridad incluían un hemograma, bioquímica, etcétera, una radiografía de tórax y un electrocardiograma fueron normales. Se solicitó la tomografía axial computarizada abdominal, que objetivó en el segmento 6, próximo a la superficie hepática, un quiste hepático bilobulado con imagen radiológica compatible con la ruptura del mismo. ¿Qué es lo que pasó? Se rompió el quiste hidatídico y cayó gran cantidad de líquido hidatídico. Si es que esa persona no se hubiese sensibilizado al líquido hidatídico, es decir, que su quiste hubiese crecido sin fraccionarse la membrana, esta membrana cuticular sobre todo, entonces no está sensibilizado. Pero si ya ha habido una pequeña fracción de esta membrana, pasa el líquido hidatídico al tejido y el organismo ya está con un sistema inmune para dar una respuesta en cualquier momento contra estos antígenos. Y como se rompe el quiste hepático a la cavidad peritoneal es como una esponja que absorbe gran cantidad de líquido rápidamente y gran cantidad de antígenos, por supuesto, que entran en contacto con el sistema inmune y se produce un shock anafiláctico. Este shock anafiláctico se manifiesta por fundamentalmente hipotensión, felizmente acá no mencionan, puede haber broncoespasmo, ¿no?, y el paciente pues puede morir por un shock anafiláctico. Esto es una complicación entonces cuando se rompe el quiste hidatídico a la cavidad peritoneal. Lo mismo puede ser si se rompe la cavidad pleural, puede también haber un shock anafiláctico. Entonces, el diagnóstico clínico es tos con expectoración hemostoica, disnea, dolor torácico en el caso del pulmón. Pero si es en hígado, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, ictericia puede haber. Pero las complicaciones ya son más difíciles, ¿no? Entonces puede haber la vómica. ¿Qué es la vómica? La vómica es cuando un quiste hidatídico se rompe hacia un bronquio. Está el quiste hidatídico pulmonar, se rompe y todo el contenido pasa al bronquio. Entonces, gran cantidad de líquido va a ir por la vía respiratoria. El paciente siente una sensación de ahogo, no puede respirar y de pronto elimina gran cantidad de líquido salado con membranas, ¿no? Eso se llama la vómica. Y diríamos que esa complicación de ruptura del quiste pulmonar ya prácticamente lo cura el paciente porque ya eliminó las membranas, eliminó el líquido, ya se quedó una cavidad nada más en el pulmón. Pero justamente esa cavidad está en contacto con los bronquios y los bronquios siempre tienen bacterias. Y estas bacterias se van a meter a esa cavidad y van a producir un absceso pulmonar con fiebre intensa, etcétera, etcétera. Entonces esto es otra complicación. La vómica entonces es una, el absceso pulmonar es otro. Y otras veces, como hemos visto en las figuras, puede romperse el quiste que está hepático o el quiste mismo pulmonar se rompe hacia un bronquio, pero también se rompe hacia la cavidad pleural. Y entonces se produce un hidroneumotórax. Otras veces solo se rompe hacia la cavidad pleural, no hacia el bronquio. Entonces ahí solamente hay un hidrotórax, ¿no?
se llena de líquido en la parte de abajo y el pulmón se colapsa para arriba. Bien, eso es a nivel pulmonar. A nivel de... Puede haber también shock anafiláctico a nivel pleural, ¿eh? Si la persona estaba sensibilizada, recuerden eso. Pero también puede haber un shock anafiláctico a nivel de la ruptura de un quiste hiatídico hepático, como hemos visto en la historia clínica de ese paciente. Entonces, este líquido desencadena un shock anafiláctico que puede causar la muerte. Otra complicación es la siembra secundaria que hemos visto. Cada protoescólex va a dar origen a una nueva hidatia en una serosa que generalmente es en el peritoneo. En la cavidad pleural es muy difícil que se encuentre siembra secundaria porque el pulmón está en permanente movimiento y parece que eso dificulta el crecimiento de las hidatias. Y otra posibilidad es el absceso hepático. Como esto pasó, por ejemplo, en un paciente que no tenía síntomas, estaba tranquilo, y de pronto él refiere que siente un dolor intenso abdominal, ¿no? Tipo cólico, como que tuviera un cálculo biliar. Y de pronto ese dolor se puso muy, muy intenso y de pronto pasa. Pero a las pocas horas va al baño y elimina gran cantidad de líquido. Él dice, tuve una diarrea intensa con bastante líquido y además eliminé, según lo que él refiere, unas bolsas de plástico. Y estaba muy asustado porque nunca había comido, según él, pues plástico, ¿no? Pero no era plástico, sino eran las membranas de un de un quiste que estaba en hígado, que se rompe en un conducto biliar, al pasar por el colédoco produce un intenso dolor porque un poco que se obstruye el colédoco y es como un cólico, como si fuera un cálculo que se metió ahí, todas las membranas obstruyeron el colédoco y una vez que pasan estas membranas ya se elimina todo el líquido y el paciente prácticamente queda curado, aparentemente, pero queda una cavidad también en el pulmón, perdón, en el hígado, que está en contacto con los conductos biliares. Y entonces ahí hay bacterias que se meten a esa cavidad y forman un absceso hepático. Entonces miren todas las posibilidades de complicaciones. Y la otra complicación que ya la hemos mencionado es la fracturas patológicas cuando está en hueso esta hidatia, que es raro, por supuesto, pero puede existir, ¿no? Entonces son complicaciones que pueden pues ser importantísimas en relación a la salud de las personas. El diagnóstico imagenológico. Si ustedes tienen un quiste hiatídico pulmonar, una radiografía simple de tórax casi es suficiente para hacer el diagnóstico. Ahora, si quieren ver en detalle qué lóbulo está comprometido ya para la cirugía, es necesario una resonancia, pero con una radiografía simple de tórax en cualquier parte del mundo pueden hacer el diagnóstico. Entonces acá tienen una radiografía simple de tórax y se acabó el asunto, hecho el diagnóstico, ¿no? Pero si es a nivel hepático, la radiografía simple de tórax no funciona y entonces necesitamos una ecografía. Con la aparición de la ecografía, antes no había, con la aparición de la ecografía han aumentado los casos de hidatidosis hepática que muchas veces son asintomáticos. Entonces, acá vean, estas membranas se han desprendido, ya está complicado, se dice que es complicado el quiste porque ya se desprendieron las membranas, ¿no? Probablemente se ha perdido líquido o algo ha pasado ahí. Y la resonancia o la tomografía axial computarizada que se utiliza, bueno, para los casos ya de cirugía fundamentalmente o de otras localizaciones, por ejemplo, a nivel cerebral es necesario hacer una tomografía. Bien. Entonces, en el diagnóstico ecográfico, que es lo nuevo en relación a hidatiosis, porque lo otro se hacía con la aparición de la ecografía, entonces se ha detectado 3 tipos de quistes hidatídicos, en hígado, por supuesto. Los activos, que tienen una lesión unilocular, o sea, una sola vesícula, paredes visibles, y puede haber la arenilla hidatídica, que ya les hemos dicho, ¿no?
puede haber también múltiples vesículas hijas dentro de lo que es la hidatia, ¿no? Esos son activos. Pero se habla de quiste hidático transicional cuando las membranas ya se han desprendido y empiezan a calcificarse, a llenarse de sustancias de depósito en estas membranas. Y los quistes inactivos es cuando el contenido es heterogéneo, ya no está líquido como hemos visto, nítido, sino ya no, ni siquiera se ven las vesículas. Se puede ver el signo del ovillo de lana, es decir, todas las membranas empiezan como a calcificarse y entonces se ve como un ovillo de lana, ya no se ve el líquido hidático negro, o sea, el espacio negro del líquido, sino que ya se empieza a ver cosas blancas, medias enredadas como un ovillo de lana. O el signo de la nevada. ¿Qué es el signo de la nevada? Es que a un paciente se le hace sentar y se echa rápidamente, entonces se pone el ecógrafo y se va a ver que la arenilla hidatídica o algunas otras membranas que se están desprendiendo comienzan a caer de la parte superior hacia abajo, a precipitar y van cayendo como puntitos de nieve, ¿no? Entonces le llaman signo de la nevada. U otras veces se modificaciones. Bien, este es el signo de la nevada, vean cómo caen estas partículas, pero que ya también está complicándose el quiste. El diagnóstico inmunológico, el ELISA, más sirve para estudios epidemiológicos para ver qué porcentaje de la población está enferma. ¿Por qué? Porque da muchas reacciones cruzadas, como hemos dicho, con cisticercosis, con teniasis, inmunolepiasis, etc. La intrahemorreacción, llamada también reacción de Casoni, sirve también para hacer estudios epidemiológicos. Es utilizar proteínas del líquido hidatídico y se inocula en la epidermis. Si hace una reacción alérgica importante, quiere decir que la persona está infectada, ¿no? Es reacción de Casoni, una prueba de hipersensibilidad retardada. Y la mejor prueba es el inmunoblot, que ya tiene antígenos muy específicos, o la detección del antígeno B. Este antígeno B, que también lo hemos visto en cisticercosis, es un antígeno importante y se puede detectar por métodos de ELISA, pero ya para detectar exactamente, ya no anticuerpos, sino el antígeno, que es el antígeno B. ¿Bien? ¿Cómo es la epidemiología? La epidemiología una de ellas es la hidatidosis de zonas ganaderas. Es lo común es que se dé la enfermedad en zonas ganaderas. Ustedes han visto el perro, el ganado y el pastor. Esto típico en algunas zonas ganaderas del país, sobre todo en la parte del sur, Puno, Cusco, en la parte del centro, Junín, en la parte del norte, Cajamarca. Son zonas ganaderas importantes y todas tienen esta hidatidosis. Entonces, de zonas ganaderas. El niño, generalmente un joven, es el pastor que juega, duerme, come junto con el ganado y con sus perritos que le ayudan a cuidar. Y entonces el perro está infectado y entre ellos se hace la infección permanente. El ganado va a sus vísceras enfermas al perro y así va a estar infectando y eliminando el perro huevos que infectan al ganado, pero también infectan al joven que es un pastor. La hidatidosis en zonas urbanas. Aquí lo interesante es que en Arequipa se ha visto, por ejemplo, esta hidatidosis en zonas alrededor de los mercados, alrededor del camal, alrededor de ciertas ladrilleras. ¿Qué es lo que pasa? Que en el camal los veterinarios decomisan las vísceras infectadas con hidatis y que tienen protoescoles fértiles. Y entonces las decomisan y las ponen en un depósito para incinerarlas. Pero eso es posteriormente. Entonces, mientras tanto, pueden entrar perros, saltan, se recogen estas vísceras y se alimentan de esto. Entonces ya se están infectando con protoescoles y van a tener temas. Lo mismo pasa con los trabajadores que se roban estas vísceras para sus perros o para venderlas en el mercado y como alimento de perro, ¿no? Entonces, estas
estos perros alrededor de los camales, en las ladrilleras también, porque un tiempo había ladrilleras en las torrenteras de Mariano Melgar, de Paucarpata, y entonces estas se llevaban las vísceras del camal para quemarlas ahí en sus hornos y de esa manera producir calor para los ladrillos, pero las dejaban allí, los perros de la zona sentían el olor de las vísceras, iban, se robaban las vísceras y se infectaban. Entonces alrededor de las ladrilleras se producía también hidatidosis, ¿no?, en las personas. Y la última, que ha sido una epidemia realmente, fue en Totorani. Es una zona muy cerca de Arequipa, en camino a Huamate, a Moquegua. Y entonces ahí había una piscigranja que estaba a cargo del Ministerio de Pesquería. Y entonces ellos hicieron un convenio con el municipio y el municipio les entregaba las vísceras infectadas para que ellos las hagan hervir y las trituren y mezclaban con otros nutrientes para los peces, ¿no?, alevinos de truchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al principio iba todo bien, pero después ya no las vísceras no eran cocidas inmediatamente, sino las dejaban para el día siguiente, y pese a que la piscigranja tenía una malla periférica, los perros se metían por debajo de la malla, por el olor de las vísceras, se comían las vísceras, y comenzaron a aparecer varios casos en toda esa zona de hidatidosis humana, porque los perros de la zona estaban infectados, ¿no? Entonces se llama hidatidosis de zonas urbanas. Para estudiar cualquiera que sea hidatidosis de zona ganadera o de zona urbana, se necesita determinar algunos índices para ver los valores basales, después aplicar un programa y ver si se ha mejorado. El índice de infección humana, entonces, ¿cómo detecto cuántas personas están infectadas? ¿Qué porcentaje? Puede ser por radiografía, por ecografía o por serología. También en el ELISA me puede dar, o una intradermoreacción de casónica también me puede dar positivo, ¿no? Otra forma es el índice de infección animal, que es ver cuánto del ganado está infectado. Eso se hace en los camales. Y el índice de infección canina, que se hace examinando al perro, dándole un tratamiento, porque si yo le examino con un examen de heces al perro y encuentro huevos de Taenia sp, no puedo saber si es de equinococos. Entonces se le da un tratamiento con bromohidrato de aerocolina, que sirve para hacer eliminar las tenias en las heces del perro. Entonces le produce un poco de diarrea y uno examina toda esa deposición para la búsqueda de los equinococos, de los adultos, ¿no? Esto es muy peligroso porque conforme salen las tenias también salen huevos, y si una persona no tiene las medidas de bioseguridad adecuadas, puede ingerir esos huevos y hacer hidatidosis. Entonces acá están los índices: infección humana con serología, imagenología, casos hospitalarios también, historias clínicas, intradermoreacción. O la infección animal con registro de camales, y la infección canina con examen de heces post-tratamiento. Bueno, hay muchos equinococos granulosos, hay genotipos, y se ha encontrado, se ha hecho estudios por PCR, y entonces se ha encontrado genotipos. El 1, que corresponde a ovejas y al hombre, es el más frecuente en nuestro medio. El genotipo 2 es de ovejas y humanos, un poco menos frecuente. El genotipo 3 de búfalos, el 4 de caballos, el 5 de bovinos, el 6 de camellos. O sea, cierta, digamos, predisposición para cada especie de animales, ¿no?, de hospederos intermediarios. El 7-8 de cerdos, el 8 de ciervos y el 10 de res. Como ven, la relación con las ovejas es más importante. A veces encontramos en los bovinos, encontramos kits de adipos, muchos de ellos son infértiles. En las ovejas generalmente todos son fértiles. La profilaxis, ¿cómo hacemos para no infectarnos con hidatidosis? No ingerir huevos de Taenia equinococcus que está en las heces del perro. Por lo tanto, lavarse las manos, tomar agua hervida,
lavar bien las verduras, porque pueden estar contaminadas con heces de perros, pero esto es fundamental, ¿no? La crianza del perro, ¿no? Hay gente pues, que no entiende los problemas de salud y miren estas cosas que hace. Y entonces el perro no usa papel higiénico, una vez que defeca se puede limpiar con la lengua y después esa lengüita va a estar en contacto con las personas y probablemente huevecillos de la Taenia echinococcus están yéndose ahí sin que uno se dé cuenta. Entonces estas son las medidas adecuadas. Una buena crianza de los perros es adecuada, cada uno en su lugar, ¿no? Sin embargo, el control se está haciendo hay una vacuna, pero que esta vacuna es solo para animales. Entonces ustedes saben, la industria ganadera tiene mucho poder y han logrado hacer una vacuna para el ganado. Es importantísimo, pero no se aplica para el hombre. El control a nivel de los camales es importante, los camales tienen que ser certificados, no pueden entrar perros aquí y las vísceras deben ser incineradas o últimamente están usando sustancias colorantes o cres o otras sustancias que le echan a las vísceras para que tengan un mal olor y ya nadie, ni los perros ni los humanos pueden comerlas, las vísceras infectadas, ¿no? Estas son las vísceras infectadas, entonces en el control hay que decomisar estas y destruirlas de alguna manera y evitar pues dar el alimento a los perros con estas hidratides crudas, jamás dar. Entonces siempre si yo le voy a dar vísceras al perro deben ser bien cocidas, bien hervidas y de esa manera se destruyen los protoescólex. Y también la defecación de los perros, ¿no? El perro defeca en cualquier sitio y si está parasitado va a eliminar huevos de Taenia echinococcus y puede infectar a los niños que juegan en esta zona. Entonces el control es importante y darle tratamiento a estos perros para matar las tenias. Los veterinarios suelen dar cada cierto tiempo a los perros tratamiento para las tenias. Y bien, tenemos el tratamiento, puede ser quirúrgico, antes era solo quirúrgico, estamos hablando de la década del 80, casi en la década del 90 empieza el tratamiento ya efectivo médico, pero antes solamente era tratamiento quirúrgico. Esto es lo que le llaman el parto del quiste, ¿no? Es a nivel abdominal, pero a nivel pulmonar lo hacía el doctor Bustinza, cirujano de tórax del seguro, pero que ya bueno, está jubilado. Él hacía esto en pulmón y sacaba todo el quiste completo. La mayor parte de cirujanos no les gusta hacer esto porque tienen miedo que se rompa, salen los protoescoles, puede haber fiebre secundaria, etc. Entonces lo que hace, o si no, el líquido puede entrar en contacto con los tejidos y hacer un shock anafiláctico al paciente que está operándose. Entonces lo que hacen es punzar antes de sacarlo dentro todavía de la cavidad, punzan este líquido ético y extraen el líquido ético con una llave de 3 vías. Entonces sacan el líquido e introducen cloruro de sodio en solución saturada, que va a matar a los protoescoles. Esto hacen 1, 2, 3 veces y ya cuando está listo se colapsa el quiste y entonces la operación se hace más rápido. Eso tanto a nivel pulmonar o a nivel hepático. Sin embargo, hay veces en que los quistes son varios o están localizados en sitios inaccesibles o de lo contrario tiene alguna contraindicación del paciente para ser operado. Entonces se recurre al tratamiento médico, que ha aparecido recién en la década del 80 y que ha dado buenos resultados, sobre todo en hidatidosis secundaria, ¿no? Cuando hay muchas hidatidas o cuando son varios quistes en el hígado, en el pulmón, y o cuando hay problemas digamos, de que el paciente no puede operarse por el riesgo quirúrgico alto. Entonces, la droga que se utiliza es el albendazol, que se da en series por varios meses y se debe dejar descansar un mes por lo menos, después de dar 2, 3 meses de tratamiento, descansar un mes y esperar que la droga se acumule en los tejidos. Entonces es peligroso que pase esto y otra vez se puede dar después de una evaluación si es que es necesario, ¿no? Se puede dar 2, 3 series de tratamientos. Bien, entonces con esto
terminamos hidatidosis. Nos queda otro tema ahora, que es difilobotriasis. Entonces vamos a poner este otro tema. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, la difilobotriasis es también una zoonosis, pero en este caso es una zoonosis que la compartimos con los lobos marinos, ya no con animales de tierra, sino con lobos marinos, ¿no? Y entonces la difilobotriasis es una infección zoonótica también causada por la tenia adulta del género Difilobotrium, por eso se llama difilobotriasis, que se adquiere por ingerir pescado crudo mal cocido en forma de ceviche, ¿no? Y esta es la tenia adulta. Vean, lo característico es los úteros en forma de roseta. Está un poco seca, no se ve bien la hilapia. Esta es el Difilobotrium pacífico. ¿Por qué digo pacífico? Porque hay otra tenia que se llama Difilobotrium latum, por eso decimos el género Difilobotrium pacífico. Nosotros no tenemos latum, es generalmente el latum hace su ciclo en donde hay lagos, o sea, en agua dulce. El Pacífico nace en agua de mar, que es diferente. Además, el Pacífico es pequeño, llega a tener medio metro, máximo un metro, mientras que el Difilobotrium latum significa largo, llega a tener hasta 10 metros de longitud, ¿no? Es muy enorme. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a ver lo que es Difilobotrium pacífico, que es el que es una enfermedad que está desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile, toda la costa peruana, por supuesto. Y acá acá se ve mucho mejor cómo es un adulto de Difilobotrium pacífico. Vean el escólex, ya no tiene ganchos, no tiene ventosas, solo tiene dos bótreas, por eso se llama Difilobotrium. Dos bótreas como paletas que le sirven para fijarse a la mucosa, ¿no? Y viene ahí el cuello, las prolótidas inmaduras, las prolótidas maduras y las grávidas que están por acá, llenas de huevecillos, ¿no? Y el útero en roseta que se ve por acá, y también se ven los poros genitales, que es otra característica. Los poros genitales ya no están en las partes laterales, como hemos visto en Tenia saginata, Tenia soleo, incluso Echinococcus granulosus, aquí, o Immunolepis nana. Aquí están en la parte ventral y central de cada proglótida. Ahorita vamos a ver en detalle esto. Estas son las bótreas, ¿no? Vean, acá hay un surco entre las dos bótreas, como si ustedes ponen sus dos manos, una al lado de la otra, al centro de ellas está el surco y cada mano es una bótrea. Acá están separados. Y este es su órgano de fijación, ¿no? Y este viene a ser pues el escólex, pues, pero en forma de bótreas. Las proglótidas, es una proglótida madura, ya se ve el útero bien desarrollado en forma de roseta. Acá se ve el poro genital, poro uterino, acá sí tiene poro uterino. Por lo tanto, se dice que esta tenia coloca huevos. Las otras no. El poro genital que tiene no está en contacto con el útero. Por lo tanto, los huevos para salir tienen que romperse la proglótida para que los huevos se liberen. Aquí no. Los huevos pueden salir por el poro uterino hacia el poro genital y de ahí los eliminan. Entonces, técnicamente diríamos que esta tenia sí colocan huevos, las otras no. Y tiene otras diferencias también que las vamos a ver. Acá vean los poros genitales, ¿no? El útero en forma de roseta, acá el poro genital, que es interesante. Seguimos viendo proglótidas, estas son una proglótida madura. Vean, acá está el útero en forma de roseta, este es el poro genital con el poro uterino, y a veces se ven unas líneas así, acá no está muy bien, pero les llaman los pits, que solo se ve en el Difilobotrium pacífico, no se logra ver en Latum, por ejemplo. Y acá estamos viendo el útero así en forma de roseta, ¿no? Y por acá está el poro genital. Bien. Sí, y acá hay glándulas vitalarias, todas estas son las glándulas vitalarias. Aquí vemos los huevos de Difilobotrium. Vean, es un huevo relativamente un poco más grande de los que hemos visto, 60 micras más o menos.
pero lo que caracteriza es que tiene un opérculo. Son huevos operculados. Quiere decir que tiene como una tapita acá que se puede abrir para que salga el embrión que se va a formar acá. Esta es otra característica que los diferencia de las otras tenias. Recuerdan que las otras tenias eliminaban huevos con un embrión hexacanto listo para infectar. Aquí no. Aquí el hospedero definitivo elimina huevos, pero que no tienen todavía un embrión hexacanto. Recién a partir de estas células embrionarias van a dar origen al embrión hexacanto, que lo estamos viendo acá. Entonces, lo característico de este huevo es liso, ¿no? Es cubierta lisa, tiene un opérculo que se puede ver fácilmente y además tiene un botón. Esta parte de acá engrosada en la parte opuesta al opérculo se le llama botón y es típica también de Diphyllobothrium pacificum. Latum no tiene ese botón para diferenciarlo en todo caso. Además el huevo Latum un poquito más grande. Y este es, en el interior hemos dicho que estas células embrionarias van a dar origen a un embrión. Ese embrión sí es un embrión hexacanto, ya propio de las tenias. Acá están los ganchos, un esquema por supuesto. Acá están los ganchitos del embrión hexacanto, las células, pero además tiene cilios. Este es un embrión hexacanto ciliado, que no lo hemos visto en las otras tenias. ¿Y por qué ciliado? Porque tiene que desplazarse en el agua, por eso tiene cilios. Se llama coracidio. Esto se llama coracidio, este embrión hexacanto. Coracidio, ¿de acuerdo? En esta parasitosis hay dos estadios larvales. Entonces, del embrión hexacanto ciliado, que es el coracidio, se va a formar el primer estadio larval que se llama procercoide. Y entonces este procercoide mide 200 micras más o menos, tiene sus 6 ganchitos, todavía mantiene del embrión hexacanto, pero ya es alargado, ¿no? Y luego tenemos el segundo estadio larval de Diphyllobothrium pacificum, que ya mide más o menos 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro, es de color blanquecino, acá está coloreado, pero es de color blanquecino. Y ya ven aquí las botrias, ya se ve el scolex. Esto se llama la larva plerocercoide, que es el que está listo para infectar al lobo marino, que es su definitivo, o para el hombre también. El hombre se infecta con este estadio de plerocercoide. Y así como hay dos estadios larvales, también hay dos hospederos intermediarios. El primer hospedero intermediario es este camaroncillo pequeñísimo, microscópico, que le llaman copépodos, a todos estos como camarones, pero muy pequeñitos y que son parte del zooplancton. Y entonces está en el mar, son alimento de peces y pueden pertenecer a dos géneros, el Cyclops y el Diaptombus, ¿no? Son dos ciclos que pertenecen a estos microcrustáceos que pertenecen al zooplancton. Y el otro hospedero intermediario, el segundo intermediario, es este pescado, este pez, que es la anchoveta, ¿no? Y entonces la anchoveta se alimenta de este zooplancton que está en aguas frías del mar, en la corriente de Humboldt. Entonces ahí vienen las anchovetas y se comen pues estos millones de estos animalitos, sirven de alimento para los peces. Sin embargo, este es el segundo hospedero intermedio. Pero además tenemos un hospedero paraténico y un hospedero definitivo. El hospedero paraténico es este, que es un pez carnívoro que se alimenta de anchovetas. Puede ser bonito, puede ser cojinova, jurel, otros peces más, ¿no? Y que se alimentan de peces, de otros peces, que son carnívoros, y que se convierten en hospederos paraténicos. ¿Por qué son hospederos paraténicos? Porque la larva plerocercoide que estaba en la anchoveta se pasa a estos, al comerse a la anchoveta se queda ahí, y la larva se deshace la anchoveta en el intestino, ¿no es cierto?, en el aparato digestivo, y se liberan estas larvas plerocercoides que se pasan a este otro nuevo hospedero sin transformarse, solo se ubican en el peritoneo. Y en el otro también estaban ubicadas estas larvas en el peritoneo. Bien, por eso se llama hospedero paraténico. Y el hospedero definitivo es el lobo marino, ustedes conocen muy bien. En Paracas tenemos muchos de estos, en Hilo también, hay loberas,
y estos son los que al alimentarse estos peces ingieren la larva plerocercoide, y de esa manera la larva plerocercoide, que ya tiene bótreas, llega al intestino, se fija la mucosa con esas bótreas y empieza a formar la tenia completa de Diphyllobothrium, que puede llegar a tener medio centímetro hasta 1 centímetro. Entonces el lobo marino, que pertenece al género Otaria, SP, es el que va a almacenar o va a permitir el ciclo permanente de esta parasitosis, porque es el hospedero definitivo. Bien, veamos ahora el ciclo. Entonces en el ciclo, veamos, el lobo marino es el hospedero definitivo, es el que mantiene el ciclo. El hombre la adquiere ocasionalmente, no tiene importancia epidemiológica. El lobo, entonces, ¿qué hace? Se come este pez, que es paraténico, hospedero paraténico, y que tiene en su interior la larva plerocercoide. Entonces se come el pez con la larva plerocercoide y va a desarrollar tenias en el intestino del lobo marino. Este va a eliminar huevos o proglótidas de esta tenia, que salen con las heces y caen al agua. El agua tiene que tener cierta temperatura, cierta salinidad, y permite que el huevo empiece a formar en el interior el embrión hexacanto, ¿no? Una vez que se ha formado este embrión hexacanto ciliado, este sale a través del opérculo hacia el agua, ¿no? Entonces acá tenemos el coracidio, se llama este, y sale al agua y empieza a desplazarse en el agua. Y es ingerido por este copépodo. Este copépodo se alimenta de esto, y cuando llega el embrión hexacanto ciliado al intestino del copépodo, se desenquista, sale el embrión hexacanto, y a partir de él se forma el primer estadio larval, que se llama la larva procercoide. Entonces el copépodo va a tener la larva procercoide. Pero este copépodo sirve de alimento para la anchoveta. Y entonces la anchoveta se come muchos copépodos, y en el intestino de esta anchoveta, a partir de la larva procercoide, se va a formar la larva plerocercoide, que hace 1 centímetro, blanquecina, que ya tiene el escolex, las bótreas, ¿no? Sin embargo, esta anchoveta todavía no infecta al lobo, sino que debe haber un hospedero paraténico, que se come esta anchoveta, y dentro de él, nuevamente la larva plerocercoide que estaba acá pasa al peritoneado de este otro pez. Y de esa manera se infecta el lobo. Y así es el ciclo. Sin embargo, el hombre, ¿cómo se infecta? Al comer este pez en forma de ceviche. Pero nosotros comemos músculo, no comemos peritoneo. Cuando se eviscera un pez, lo que se hace es quitarle todas las vísceras, pero también el peritoneo, y se bota. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos peces se han pasado varias horas fuera del mar, o sea, ya han muerto hace varias horas. Entonces lo primero que empieza a descomponerse en el pez son las vísceras. Y al descomponerse las vísceras, se producen ácidos, gases, que hacen que la larva plerocercoide ya no se quede en el peritoneo, sino se meta al músculo. Y entonces cuando hacemos el ceviche, van a encontrarse en el músculo. Claro que uno puede ver estas larvas, tienen casi 1 centímetro, hay que tener mucho cuidado. Si uno ve bien, las puede identificar cuando está haciendo los cortes para ceviche. Pero a veces no sucede eso, y el limón no le hace nada a estas larvas. Y cuando uno come, está comiendo la larva plerocercoide, llega al intestino, se fija con el escolex y forma la tenia Diphyllobothrium completa, ¿no? En varios meses, probablemente 2 o 3 meses. Entonces repasemos el ciclo de vida: la localización, intestino delgado, todas las tenias vienen en el intestino delgado. Estadio infeccioso, ¿cuál sería? La larva plerocercoide. El mecanismo de infección, comer pescado crudo. El primer hospedero intermediario, ¿cuál es? El copépodo. El segundo hospedero intermediario, la anchoveta, o el hospedero paraténico, estos peces que son peces carnívoros, ¿no? Y finalmente el hospedero definitivo, el lobo marino o el hombre accidentalmente. Bien, esta es entonces la patogénesis. El principal daño es expoliatriz, ¿no? Sustraen nutrientes, sustraen alimentos. Generalmente es una sola, igual que tenias, se llaman solitarias. Generalmente encontramos un solo ejemplar, pero a veces puede haber 2
o más. Es muy raro. Sustracción de vitamina B12. Difilobotrium latum hace sustracción de vitamina B12. Importante. Al final que el paciente termina con anemia megaloblástica, ¿no? Por la deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, en el caso de Difilobotrium pacifico, nosotros hemos tenido varios casos, les hemos hecho el estudio y nunca hemos encontrado una anemia ni manifestaciones de disminución de la vitamina B12. Entonces, eso significa que probablemente, si bien es cierto, el Difilobotrium podría sustraer vitamina B12, lo hace en una cantidad tan pequeña que no repercute en la salud de la persona. Y tóxico alérgico es posible también por las sustancias de desecho que elimina la timba. La clínica generalmente es asintomático, ¿no? Puede haber dolor abdominal leve, puede haber meteorismo, no es tan frecuente. Tuve una paciente, una señora ya de edad, que le dimos tratamiento, un tratamiento dirigido, obtuvimos la TENI. Sin embargo, siempre recomendamos al paciente que se haga un control de heces, de examen de heces, después de 3 meses. Y no vino después de 3 años más o menos, por otro motivo. Y entonces la vi a esta señora y le digo, pero usted tenía que venir a los 3 meses. Sí, pero todo me dice, ya estaba curada. ¿Y cómo sabía que estaba curada? Porque ya la tenia no cantaba. Así, le digo, ¿qué significa cantar? Es que cuando yo tenía la tenia hacía su ruido en el intestino. Esos ruidos es pues meteorismo, ¿no es cierto? Y que pueden producir. Y después del tratamiento se acabó este canto de la tenia, según ella, entre comillas. Entonces, este meteorismo desapareció. Probablemente estaba causado por la tenia. Puede haber diarrea también, puede haber, pero no es tan frecuente. Lo más importante es la eliminación de prolótidas. Muchas veces el paciente es asintomático y va al baño y elimina prolótidas juntas, o sea, un pedazo de estróbila, y lo trae en un frasco para que lo identifiquemos. Y es fácil porque los poros genitales están en la parte ventral, central, ¿no? Es una tenia con su típico escólex en forma de golfes. Entonces, esto es una casuística también en Lima: dolor abdominal y diarrea, dolor abdominal, diarrea y vómito, o asintomáticos. Entonces, es lo mismo que hemos dicho acá. Complicaciones. No suele haber complicaciones, mejor digamos así, pero hemos encontrado en la bibliografía una pancreatitis aguda por Difilobotrium pacífico. Este es un estudio que hicieron en San Marcos, y entonces encontraron que al hacer la endoscopía de un paciente con pancreatitis, encontraron que el Difilobotrium estaba metido y obstruyendo todo el conducto pancreático y produjo la pancreatitis. Una cosa rarísima, pero les menciono para que puedan tener una idea de lo que puede pasar con una tenia. Son casos raros, por supuesto. El diagnóstico se hace por clínica, ¿no es cierto? Por el diagnóstico, por la eliminación de las prolótidas, sobre todo esto es importante, o por las complicaciones, bueno, ya es más raro. Y el examen de heces es importante, ¿no? Para hallar huevos. A veces el paciente está asintomático, se le hace un examen de heces por otro motivo y se encuentra huevos de Difilobotrium, con opérculos, son muy típicos, el botón, etc. Se usa el método de Telemann o el de sedimentación rápida. Cualquiera de estos métodos son buenos para encontrar huevos de Difilobotrium, pero la otra posibilidad es la identificación de las prolótidas, ¿no? Que son muy típicas. En cuanto a la epidemiología, miren, esta es una casuística que desde el 62 en adelante empiezan a aumentar los casos, ¿no? Por ejemplo, en 1965 Hugo Lumbreras, que es el fundador del Instituto de Medicina Tropical von Humboldt en Lima, encontró 100 casos. Neira, que trabajaba con nosotros, ya está jubilado, encontró 18 casos o más, etcétera, ¿no? Entonces,
ha ido aumentando los casos, pero no son pues para decir la prevalencia de esta parásito es tanto, no, son casos aislados que se encuentran. Y aumentaron mucho en la década de los 70, ¿no? 70 aumentó notablemente. Esto en función de un detalle que hubo en el Perú. En el Perú entra a gobernar Velasco Alvarado, dictador, ¿no? Y dentro del plan de gobierno que él tenía, que se llamaba el Plan Inca, contemplaban que el país tenía una tasa de desnutrición muy alta. Entonces él decía, no puede ser que un país que tiene una despensa llena de proteínas en el mar esté sufriendo de desnutrición. Entonces empiezan un programa agresivo realmente de consumo de pescado. Había propaganda en la televisión, en la radio, recetas, se dio que se llama beneficios arancelarios, o sea, se les quitó el impuesto a los que compraran bolicheras para la pesca artesanal, se dio créditos también para comprar cámaras frigoríficas, etcétera, etcétera. Y entonces el consumo de pescado aumentó notablemente. Antes no había en Arequipa cevicherías, solo se comía el adobo, ¿no? Si uno quería comer pescado, podía conseguirlo en el mercado, pero muy carísimo, y lo comía generalmente cuando iba a la playa, ahí en el mercado de Moliendo, que era tan típico de ir, y encontrabas ahí a todos los arequipeños comiendo en el mercado o tomando desayuno con un pescado frito, ¿no? Entonces eso era así, pero ahora tenemos en cada esquina podemos encontrar una cevichería. Entonces, eso fue producto de ese programa agresivo para el consumo de pescado. Entonces, aumentó en los casos de difilobotriasis. Sin embargo, de pronto empezaron a disminuir, ya no se veían casos. Y después otra vez, como por ondas, ¿no? Así como es el coronavirus, por ondas o por olas. Y entonces, lo que se vio era que estaba esto muy relacionado a la corriente del Niño. Cuando entraba la corriente del Niño, disminuía el plancton, porque ya caliente el agua, la corriente de Humboldt se va un poco más allá. No, el plancton, estos copepos se desarrollan en agua fría, y las anchovetas también están en ese sitio de la corriente, ¿no? Entre el agua tibia, digamos, y el agua fría. Y entonces desaparecen las anchovetas y no hay alimento para peces, y los lobos marinos también sufren este problema, no hay un buen alimento, comienzan a morir, aparecen lobos en la orilla, muertos, y entonces al disminuir todo esto, los elementos importantes del ciclo de hospedado definitivo, los hospederos intermediarios, lógicamente disminuye la probabilidad de que las personas se infecten. Pero después se restablece, ya no hay fenómeno niño y nuevamente empieza a aparecer los problemas de difilobotriasis. Bueno, para la profilaxis, ¿qué hacemos? La única manera de evitar la infección por difilobotrio, es decir, comerse estas larvas plerocercoides, es no comer ceviche o comer el pescado bien cocido, ¿no? Esa es la posibilidad. Entonces, cuando uno come pescado crudo, como el ceviche o el sushi, tiene la posibilidad de infectarse. Ya eso es casi seguro. Entonces, eso quiero que ustedes entiendan, y que cuando coman un ceviche tengan la conciencia de que pueden adquirir una difilobotriasis. Entonces, de ahora en adelante, ustedes comerán ceviche o ya no. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dicen? ¿Van a comer o no? A ver, alguien conteste. No Es muy sé. rico para dejar de comerlo. Con mucho Con, cuidado. con mucho cuidado, viendo. Se puede ver la larva cuando se prepara, pero cuando ya está así, ya no la van a ver. Bueno, en todo caso es decisión de ustedes. Y si comen y tienen difilobotriasis, me avisan, yo les doy tratamiento y obtenemos la tenia para la docencia, ¿ya? Bien, en el control, en realidad es un control natural, no puede hacerse un control
programado. Es un control natural que cuando disminuye estos lobos va a disminuir también la enfermedad. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento es también como todas las tenias, el praziquantel, ¿no? Funciona muy bien y es un tratamiento dirigido. Quiere decir que le damos un día antes una dieta con escasa de residuos, luego le damos el tratamiento que generalmente es 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso y a las 2-3 horas le damos un purgante y hacemos eliminar todas las heces y allí nos traen un balde con formol salino que fija la muestra y fija también la tenia y en el laboratorio la identificamos fácilmente si es que se ha eliminado completa, si es que se ha eliminado el protoescoles, el escoles en forma de botrias y entonces ahí tenemos nuestro pool de tenias que nos sirven para la docencia. Ese es el tratamiento dirigido. Bien, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Ya sea de este tema o Sí, de otros. Sí, con todo gusto. pero ya. Acerca del difilobotrio, Sí. ¿puede haber heteroinfección? ¿Cómo heteroinfección? O La sea, si es que el heteroinfección hombre que se contamina y elimina el, por los huevos, o sea, por las heces de los huevos y luego la ya, contaminación de las ya, manos. ya te entiendo. Entonces, si tú recuerdas el ciclo, no, en este caso, una persona que se infecta elimina huevos, ¿no es cierto? Y esos huevos tienen que caer al mar y desarrollar en el mar. Y lógicamente podríamos llamar heteroinfección que una persona eliminó huevos, cayó al mar, se desarrollaron, se formó toda esta cadena de hospederos intermediarios y finalmente ese mismo, esa larva pleurocecode fue que se produjo por el huevecillo que eliminó una persona y que después se convierte en larva pleurocecode y otra persona se la come. ¿Eso es posible? Es casi imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar es difícil que el hombre defeque al mar, en primer lugar. En segundo lugar, si es una persona, la frecuencia de esta enfermedad no es muy alta y entonces la probabilidad de que un huevo que esté eliminando el hombre llegue hasta el mar y complete el ciclo y que infecte a otro hombre es casi imposible. Quien mantiene el ciclo en realidad es el lobo marino. Entonces nosotros nos infectamos por ingerir larvas plerocercoides que han salido de huevos que se eliminaron en las heces de los lobos marinos, no de hombres. Por lo tanto, la heteroinfección no existe. ¿Listo? Sí, doctor. Y otra pregunta. Sí. De los estudios que hemos estudiado, ¿este es el único que es posible que elimine las proglótidas o los demás también podrían eliminar No, proglótidas? prolótidas se eliminan todos. Cuando, por ejemplo, uno tiene una tenia solo, que es la solitaria, de repente va al baño y elimina así varias prolótidas juntas. Y eso lo asusta, ¿no? Y entonces esas prolótidas es muy peligroso agarrarlas porque pueden contener huevos de Tenia solum y eso, si nos contaminamos, podemos hacer una cisticercosis. Pero se eliminan las prolótidas. Tenia saginata, generalmente se eliminan prolótidas individuales, no se eliminan pedazos de estróbila como es Tenia solum o como es en este caso el difilobotrio, ¿ya? Entonces, en todas las tenias hay la posibilidad de eliminar proglótidas y otras veces huevecillos porque ya se rompieron las proglótidas en el trayecto del intestino grueso. Pero es posible. Y esto es una parte también del diagnóstico porque uno va a ver las proglótidas y ya está prácticamente hecho el diagnóstico. Bien, ¿alguna Y otra pregunta? Sí. sí, acerca del Echinococcus aureus. Sí. Ya, ¿cómo es el desprendimiento de la membrana de las capitas en sí? O sea, ¿se refiere al desprendimiento de la adventicia de la laminar o de la Sí. laminar de la interna? ¿Esto indica La, ruptura? la capa adventicia es parte del hospedero, eso no se puede desprender. Lo que se desprende es la capa laminar con la germinativa, que es la de la larva. ¿Y por qué se desprende? Porque o se envejeció, o se rompió,
se fraccionó, entró aire por ahí y comienza a colapsarla, o porque se le ha dado tratamiento. Entonces, el tratamiento médico hace que estas membranas se destruyan y comiencen a retraerse y desprenderse. Por eso es que algunos cirujanos daban tratamiento antes de la operación, que colapse la membrana. Sin embargo, después suspendieron esto porque se dieron cuenta que las membranas se volvían friables por el tratamiento, como alteradas, y era difícil sacarlas, ya no eran tan resistentes como en el caso de que no se les daba tratamiento. Entonces era más fácil de sacar esas membranas. Y en el tratamiento médico, por ejemplo, si una persona tiene muchos quistes en el hígado y no se le puede operar, se le da tratamiento médico, y vamos a ver que eh, las membranas empiezan a desprenderse por efecto del tratamiento, y entonces empieza a morir el quiste, ¿no? En todo caso, las membranas se desprenden cuando el quiste empieza a morir, ya sea en forma natural o debido al tratamiento. Entonces, el tratamiento médico en la hidatidosis es fundamentalmente para cuando es una hidatidosis múltiple, hay múltiples quistes que no se va a estar operando pues, en todos sitios, o cuando es una siembra secundaria, también está indicado el tratamiento. Pero si es un quiste único en el pulmón, lo más práctico y grande, lo más práctico es el tratamiento quirúrgico. Entonces, quistes grandes, únicos, cirugía. Si son poquitos y pequeños y varios quistes, el tratamiento médico. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya. ¿Cómo es que se da la deformación o la fractura ósea? O sea, ¿cómo es que se expande en el La huevo? IDATI, ¿Cómo se mantiene en la trabécula? no, la IDATI llega por vía sanguínea y se localiza dentro del hueso, ¿no es cierto? El hueso tiene un nutriente, entra la sangre, y entonces ahí llega el embrión sacante y empieza a crecer para convertirse en unidad. Y lógicamente ya no se forma una unidad redondeada, sino que va entrándose por las trabéculas y va rompiéndolas, y finalmente toda la tabla esta esponjosa del hueso se llena de hidatia. Y entonces, al no tener esa resistencia, cualquier esfuerzo que hace una persona se puede fracturar esa parte del hueso que está llena de hidatia, ¿no? Doctor, entonces esta deformación ya sería irreparable o no produce Sí, tanto daño. ¿Cuán grave? es grave porque ya reparar ese hueso significa poner toda una prótesis completa, es una cosa complicada, ¿no? Ya es un tratamiento muy especializado de traumatología. Ya. Y la última, doctor. ¿Y cómo invade el bronquio, las vías biliares? Porque dijo que se secretaban por allí y podrían eliminarse todo. Es que en el crecimiento, si la hidatia está creciendo, miren, puede llegar a tener 20 centímetros, puede colapsar algunos bronquios, pero también puede romperse en la hidatia en su crecimiento, y al romperse trata de buscar algún sitio para salir, y lo más probable es que encuentre un bronquiolo o bronquio, y por ahí se abre y sale todo el líquido a alta presión de la hidatia, y sale a través de la vía respiratoria y se produce la brómica, ¿no? Entonces el bronquio se rompe, o simplemente el quiste ha estado pegado al bronquio y en su crecimiento va destruyendo el bronquio, y cuando en algún momento hay una tos, se rompe la hidatia y se abre hacia la cavidad del bronquio. Por eso se produce el bronquio. Ahora sí, me olvidé una pregunta más, la última. Era, ¿cómo y en cuánto tiempo se clasificaría la edad? Es muy variable, pueden ser años para que se produzca la calcificación. No es tan fácil encontrar calcificación de hidatis, pero se puede producir. No es como en cisticercosis, que la calcificación se ve con más frecuencia que en hidatidosis. Muchos años. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les da gusto que pregunten, así con toda confianza. Y Doctor, sí, una bien. consulta acerca de la teniasis y el cisticercos. Ujú. ¿Es lo mismo decir eh, el huevo
no embrionado que sale al cisticerco o el huevo embrionario hexacanto para la infección. A ver, una cosa es el huevo con embrión hexacanto. Esa es una cosa. Ese huevo es microscópico, mide 35-40 micras. Tiene una cubierta del huevo de Taenia solium o saginata. Tiene una cubierta radiada, dura, y que es pequeñito, no se ve. Pero el cisticerco es una estructura vesicular que tiene líquido en su interior y que tiene un escólex invaginado en su interior y que mide casi 1 centímetro, o sea que es visible desde el punto de vista con el ojo, no necesitas nada para ver un cisticerco. Entonces, si tú comes un cisticerco, ¿qué es lo que se te va a producir? A ver, dime, si es que has revisado algo. Si comes cisticercos, carnes de cerdo con cisticercos, ¿qué enfermedad vas a adquirir? Teniasis. Claro, vas a tener una teniasis porque a partir del cisticerco, cuando llega al aparato digestivo, se vagina, sale el escólex y se forma la tenia solium o saginata. Entonces vas a tener una teniasis. Pero si comes un huevo de Taenia solium, que no lo ves, por supuesto, es pequeñísimo, con las verduras o con las manos, qué sé yo, ¿qué va a pasar si comes un huevo de Taenia solium? ¿Qué enfermedad vas a tener? El cisticerco. Vas a tener una Cisticercosis. cisticercosis, porque a partir del huevo, este va a viajar por vía sanguínea, va a llegar al cerebro y se vesiculiza, es un embrión hexacanto muy pequeñito, de 30 micras, se vesiculiza y empieza a crecer hasta formar un cisticerco en tu cerebro. Así de simple. ¿Está claro? Entonces no Sí, confundas cisticercosis con teniasis. Muy ya, bien. entonces el cisticerco es el estado larvar. Claro. Lo que pasa es que en algunos libros al embrión hexacanto también les dicen estadio larval, pero mejor considérenlo como un embrión, ¿ya? Porque si no se van a confundir porque no van a saber cuál es la larva. La larva es el cisticerco. Lo que está dentro del huevo es el embrión hexacanto. ¿Listo? Que quede claro eso. Muy bien. Muy bien la pregunta. Gracias, Muy bien. doctor. Muy bien, jóvenes. Sí. Doctor, perdón, Sí. es que me surgió la duda en base a eso. Tanto el de Echinococcus y el de Filobotrium, o sea, sus larvitas, cuando llegan al intestino, ¿van a ingresar a la mucosa, salen a la mucosa y recién se desarrollan? ¿Fuera? A ver, ¿de cuál me estás diciendo? No te entiendo bien la Pues, pregunta. o sea, cuando se consumen ya las larvas en sí del ¿En qué Echinococcus. parasitosis? A ver, por ejemplo, del Echinococcus, no, perdón, del Diphyllobotrium, No, cuando se consume ceviche, digamos, no. claro, Cuando uno ingresa. come ceviche, va a consumir larvas plerocercoides, que son unos gusanitos alargados de 1 centímetro. Cuando estos llegan al aparato digestivo de nosotros, se fijan a la mucosa con la botria que ya tienen. Y una vez que se fijan, empiezan a desarrollar todo el Diphyllobotrium de medio metro o 1 metro. ¿Te das cuenta? Eso es, Ay, solo así que, se fijan a la mucosa, no penetran a la mucosa, solo se fijan. Hay que tener cuidado, y gracias por la pregunta. Hay una enfermedad que se llama esparganosis y es de otros difilobotrios, generalmente difilobotrios que circulan en algunos anfibios, como ranas, por ejemplo. Y ahí en la rana está la larva plerocercoide. Y hay gente que, sobre todo en África, acá no se ve mucho, que la gente agarra y tiene una inflamación, una conjuntivitis, por ejemplo, y la gente pues antigua agarraba la rana, la mataba y se ponía un emplasto del tejido de la ranita, y se ponía en el ojo para disminuir la inflamación de una conjuntivitis. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la larva que estaba en los tejidos de la rana se pasaban al ojo y producía una esparganosis. ¿Qué es la esparganosis? Una infección por la larva plerocercoide. ¿Te das cuenta? Ya no por la tenia, sino por la larva plerocercoide que se pasó de la rana al ojo y le destruyó el ojo. Hay otra forma de difilobotriasis
cuando uno come copépodos. Uno puede comer copépodos que tienen la larva procercoide de otras especies, no de Diphyllobothus. Y entonces, al ingerir estas larvas que son el primer estadio larval, que son procercoides, llegan al intestino nuestro y como no somos el hospedero adecuado, se meten ahí y hacen una reacción inflamatoria con una eosinofilia alta y con dolor abdominal, y a veces con la endoscopía pueden encontrar ahí la larva procercoide metida que está dando una reacción inflamatoria en el intestino o en el estómago también puede ser. Pero eso son cosas raras. ¿Listo? Doctor, y Sí. en el Echinococcus, cuando ingresa la larva al perro, entonces, o bueno, el huevo, no recuerdo bien ahorita, también se desarrolla tan solo en la superficie de la mucosa, ¿no es cierto? Claro, en el perro ¿con qué se infecta? Al comer vísceras infectadas con hidatis, ¿no es cierto? Y entonces en la hidatis que hay protoescolis. Hemos dicho que el protoescolis cuando cae una serosa forma otras hidatis. Esa es la hidatidosis secundaria. Pero cuando el protoescolis que está en las vísceras cae al intestino del perro, se vagina el protoescolis, que tiene un escolis ya listo ahí, se vagina y con sus ganchos se fija la mucosa y desarrolla a partir del cuello toda la tenia Echinococcus. ¿Ya? Entonces solamente está prendida con sus ganchos y ventosas de la mucosa intestinal para desarrollar. Ya, gracias. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana.